Bienvenidos compañeros a la identidad de cálculo 1, mi nombre es Felipe y hoy vamos a resolver un ejercicio de continuidad, ¿ya? El enunciado dice lo siguiente: encuentre los valores de a y b para que f de x sea continua en 1 y en pi, donde f de x se define de la siguiente forma, ¿cierto? Y algo súper importante es que las discontinuidades, ¿cierto?, o donde presenta problemas la función, para saber analizar si es continua o no, es siempre en los puntos donde cambia de forma, ¿ya? Entonces siempre que pregunten si es que la función es continua o no, uno lo que tiene que analizar es los puntos donde cambia de forma, ¿ya? En este caso son 1 y pi. Claramente en el enunciado dicen qué puntos, ¿ya? Pero en el caso de que no lo hicieran, ustedes tienen que ver dónde la función cambia de forma y esos son los puntos de análisis de continuidad, ¿ya? Entonces, primero en x igual a 1, ¿cierto? Entonces, 1, la solución es en x igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué se debería cumplir para que la función sea continua? Debería cumplirse que el límite, cuando el x tiende a 1, ¿cierto?, de f de x sea igual a f de 1. ¿Ya? Eso es lo importante, lo fundamental. Entonces, primero vemos f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? F de 1. Y veo dónde está definido para 1. Aquí no lo toma, aquí sí, ¿cierto? Entonces, la función toma la forma a por 1 más b, ¿cierto? Entonces, finalmente a por 1 es a más b, siendo f de 1 lo siguiente. Paso número 2 es calcular el límite cuando el x tiende a 1 de la función. Y si se dan cuenta, cuando el x tiende al 1, podría ser que yo tomo por la derecha, ¿cierto?, que sería esta forma, pero no es necesario porque ya tomé esa forma, ¿cierto?, en f1 ya está definido. O me puedo ir por la izquierda, ¿cierto?, que sería lo más apropiado. Entonces voy a analizar el límite cuando x tiende al 1 y la forma de la función va a ser la siguiente: raíz de x más 3 menos raíz de 3x más 1 partido en raíz de 1 menos x. Lo primero que hacemos, como siempre, es evaluar. Evalúo el 1 y presenta aquí una discontinuidad, ¿cierto?, porque queda una división por 0. Arriba no sé cuánto queda, creo que 2 y menos 2 también es 0, ¿cierto? Entonces 0 dividido 0 es una expresión que no está definida, por lo tanto tengo que ver qué puedo hacer. Y siempre que existan raíces, mi consejo es multiplicar por la suma por diferencia, ¿ya? Entonces la suma por diferencia me va a permitir a lo mejor llegar a una expresión que sí se puede definir, ¿cierto? X más 3, como aquí es menos, aquí sería más. Cuando yo digo multiplicar por la suma por diferencia, recuerden que es un 1 conveniente, así que es numerador y denominador la misma expresión. 3x más 1 dividido en la misma expresión. Raíz de x más 3 más raíz de 3x más 1. Entonces, voy a tener que el límite cuando x tiende a 1, me va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿cierto? X más 3 menos 3x más 1. ¿De acuerdo? Y abajo lo que voy a obtener es la expresión que tengo aquí, raíz de 1 menos x por raíz de x más 3 más raíz de 3x más 1. ¿De acuerdo? Si resolvemos un poco esa expresión, vamos a llegar aquí, y no sé dónde escribir, voy a escribir por aquí abajito, límite cuando x tiende al 1 y x menos 3x es menos 2x y 3 menos 1 es más 2 dividido en la misma expresión, raíz de 1 menos x por raíz de x más 3 más raíz de 3x más 1. ¿De acuerdo? Voy a borrar aquí arriba para poder seguir resolviendo. Entonces, tenemos el valor de f de 1, ¿cierto? Eso hay que conservarlo. Y si se dan cuenta aquí, yo podría factorizar por un 2, ¿cierto? Entonces la expresión me va a quedar de la siguiente forma: límite cuando x tiende a 1 de 2
aquí voy a tener menos 1 menos x, ¿cierto? Dividido en raíz de 1 menos x por raíz de x más 3 más raíz de 3x más 1. Perfecto. Entonces voy a conservar un poco solamente esa expresión porque la vamos a ocupar después, ¿cierto? Y si se dan cuenta, esta raíz es lo mismo que yo tengo un exponente 1/2, ¿cierto? Y si tengo ese exponente 1/2, con este exponente 1 se pueden restar, ¿cierto? Por propiedades de potencias. Entonces vamos a definir el f de 1, ¿cierto? Que es a más b, que no se nos olvide, f de 1 es a más b. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a 1, de 2 por, y al 1 en el fondo va a ser que le voy a restar este exponente, y 1 menos 1/2 es 1/2. Por lo tanto, me va a quedar arriba la raíz de 1 menos x dividido en, esta expresión ya se fue, solamente me va a quedar la raíz de x más 3 más raíz de 3x más 1. ¿Ya? Quien no entendió eso, simplemente si es que ustedes tienen 1 menos x dividido en 1 menos x elevado a 1/2, lo que yo hice fue, por propiedades de potencia, ustedes pueden restarlo. ¿Ya? Entonces, lo que queda finalmente sería 1 menos x y 1 menos 1/2. Y 1 menos 1/2 es 1/2, por lo tanto el denominador ya no está, se pierde, ¿cierto? Porque lo incluí arriba. ¿Ya? En el fondo lo que hice es simplificar. Perfecto. Entonces, ahora veo si es que me sirve lo que hice, porque si evalúo el 1 ahora, aquí arriba tendría 2 por un 0, ¿cierto? 1 menos 1 es 0 y raíz de 0 es 0. Y abajo, ¿qué obtengo? Tengo raíz de 4, tengo un 2. Y abajo tengo otro 2, ¿cierto? Pero esta expresión sí está definida, ¿cierto? Porque el denominador no es 0. Por lo tanto, dijimos que este era como número 2, ¿cierto? El número 2, ¿cierto? Este es el ejercicio 1. El número 2 nos quiere decir límite cuando x tiende a 1 de f de x nos da 0. ¿Sí? Y como tercer paso para ver la continuidad en x y cuando el x tiende a 1, tendría que decir que el límite cuando x tiende a 1 de mi función tenía que ser igual a mi f de 1, obteniendo así alguna relación, ¿cierto? Porque f de 1, ¿cuánto valía? Este límite lo calculamos arriba, ¿cierto? Y vale 0. Entonces pongo 0 igual a f de 1. Y f de 1 lo evaluamos acá. Que quedaría, si cambio el x por un 1, me quedaría a más b, ¿cierto? A más b. Entonces sí obtengo una relación donde a más b es igual a 0. Pero eso no es suficiente para poder definir a y b. Así que tenemos que analizar en el otro punto, cuando x tiende a pi, ¿cierto? Que es el otro caso donde se presenta una discontinuidad, ¿ya? Donde cambia la función. Entonces, esta relación es la importante, la que tenemos que anotar arriba para analizar la siguiente. ¿Sí? Entonces dijimos que en x igual a 1 obtuvimos la relación a más b igual a 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si a más b son igual a 0, quiere decir que la función es continua en x igual a 1, ¿cierto? Cuando x tiende a 1. ¿Ya? Entonces, la otra parte es cuando x tiende a pi. En x igual a pi, ¿cierto? ¿Qué analizamos? Primer caso, ¿cierto? Tenemos que decir cuánto vale f de pi. F de pi, ¿vale? No está definido, aquí dice igual, entonces va a ser a pi más b. ¿De acuerdo? El segundo paso para la continuidad es calcular el límite cuando x tiende a pi. En este caso tendría que ser a pi por la derecha, ¿cierto? Porque es mayor. ¿Sí? De seno de 3x dividido en pi menos x. ¿Ya? Entonces el primer paso para calcular el límite, evalúo. Al evaluar tengo seno de 3pi, que eso es 0, y dividido en pi menos x. Pero pi menos x, si x vale pi, esto también es 0.
algo indeterminado. Por lo tanto, tengo que trabajar la expresión. En este caso, como hay una función trigonométrica involucrada al seno, lo más probable es que tenga que buscar un límite conocido que involucre el seno. ¿Ya? Entonces, como primer paso, tengo que hacer que la variable tienda a 0. Entonces, voy a hacer un cambio de variable, sea cualquier letra, ¿cierto? T igual a la función, el denominador, ¿cierto? Ya que si x tiende a pi por la derecha, esto va a implicar, si reemplazo aquí a pi, pi menos pi va a ser 0, ¿cierto? Entonces va a implicar que t tienda a 0 por la derecha también. ¿Ya? No se olviden que por la derecha. Entonces me va a quedar límite cuando t perdón que está quedando feo, t tiende a 0 por la derecha, y ahora seno de, ya no es x, sino que x va a ser igual a pi menos t, ¿cierto? Entonces va a ser 3 por pi menos t, ¿sí? Y eso partido en pi menos x, que va a valer t. Perfecto. Pero aún así tenemos que desarrollar un poco más el ejercicio, ¿cierto? Porque para que se parezca al límite conocido, tenemos que tener que el argumento del seno tiene que ser igual al denominador. Al argumento del denominador. Entonces, aquí podemos aplicar una propiedad de suma de ángulos, ¿cierto? Del seno. Entonces, esto no lo voy a borrar. Eso que está ahí es importante, lo que obtuvimos al principio. Lo demás sí. Al aplicar la suma de ángulos, lo que voy a obtener es que el límite, cuando el t tiende a 0 por la derecha, la suma de ángulos lo que dice es el seno del primero, ¿cierto? En este caso sería 3pi por el coseno del segundo, coseno de menos 3t, ¿cierto? Coseno de 3t, perdón. Si aquí está restando, esto se mantiene, ¿cierto? Esta resta, y voy a tener ahora los papeles intercambiados. Seno de 3t por coseno de 3pi. Perfecto. Y todo eso dividido en t. Sabemos que cualquier múltiplo de pi, como argumento en seno, me va a dar 0. Por lo tanto, toda esta expresión es 0. Y cualquier múltiplo de pi, bueno, no cualquiera, sino que los impares en coseno me da un menos 1. Por lo tanto, voy a obtener que la expresión se va a reducir a 0 por la derecha, este me da menos 1, y menos 1 con ese menos 1 de ella me va a quedar positivo, por lo tanto me va a quedar seno de 3t partido en t. ¿De acuerdo? Y ahora sí es mucho más sencillo hacer que sean iguales, ¿cierto? El argumento con el denominador. Para que sean iguales, multiplico por un 1 conveniente, que sería un 3, ¿cierto? Y así obtengo que toda esta expresión, cuando t tiende a 0, vale un 1. Y 1 por 3 sería 3. ¿Sí? Entonces, obtuvimos que en 2 nos dio resultado 3. Y el último paso de continuidad es decir que el límite, cuando x tiende al punto, en este caso era pi, de f de x, tiene que ser igual a f de pi. Eso implica, este límite lo calculamos recién y nos dio 3, y f de pi evalúo aquí en pi, ¿cierto? Y me da a por pi más b igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio no termina aún, porque todavía no definimos a y b. Lo que hacemos, una vez obtenido las dos relaciones, es hacer un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Porque ambas variables tienen que cumplir con esas condiciones para que la función presente continuidad en x igual a 1 y en x igual a pi. Por lo tanto, lo que nos queda finalmente es hacer este sistema donde a más b es igual a 0 y a por pi más b es igual a 3. ¿De acuerdo? Este sistema de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, de la primera ecuación, ¿cierto? 1, 2. De la primera podemos decir que a es igual a menos b, ¿cierto? Y si evalúo a como menos b, ¿cierto? Voy a obtener que en la segunda voy a tener pi menos, ¿sí?
más b igual a 3. Y simplificando voy a tener, o sea, factorizando voy a tener que es 1 menos pi igual a 3, ¿cierto? Y así podría obtener un valor de b. Lo voy a escribir acá arriba para que podamos verlos todos. Vamos a tener entonces que b va a ser igual a 3 dividido en 1 menos pi. Perfecto. Y como a es igual al opuesto de b, tenemos que decir que a va a ser igual a 3, y si hacemos el opuesto, podemos cambiar el denominador, ¿cierto? Pi menos 1. Entonces, finalmente la respuesta sería que para que la función sea continua, a tiene que ser 3 dividido en pi menos 1 y b tiene que ser 3 dividido en 1 menos pi. Muchas gracias por el video, espero que les guste.